Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, los que estamos aquí en la reunión y los que se van a ir uniendo poco a poco. Bueno, pues hoy es 12 de noviembre y vamos a iniciar con la segunda parte de las herramientas de la mediación o técnicas que podemos utilizar durante el procedimiento de mediación. Les recuerdo que si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues nada más levanten la manito, para poder atenderles su duda. Ok, vamos a iniciar con esta técnica. A ver si, ahí está. Con esta técnica se llama agente de la realidad. ¿En qué consiste esta técnica? Cuando el mediador detecta que las partes se están perdiendo los puntos de vista coherentes y se derivan en otras situaciones o se desvían en otras situaciones, bueno, pues esto puede pasar, porque a veces estamos tratando un conflicto y cuando se empieza a expresar o a hablar sobre el conflicto, se empiezan a perder. Entonces, y se empiezan a involucrar en otras situaciones que no es el conflicto que nos trajeron a la sesión de mediación. Si bien es cierto, hay que explorar muy bien el conflicto y hay que sacar la raíz del conflicto, porque a veces la situación en la que está viene derivada de otras situaciones. También es cierto que tenemos que centrarnos en la resolución del conflicto que nos trajo hacia el inicio. Es importante explorarlo, pero al mismo tiempo centrarnos en esta situación donde nosotros vamos a explorar el conflicto que nos trajo. El objetivo es que el mediador movilice a las partes de una visión a una visión realista, que se está perdiendo el punto de vista o se está perdiendo el objetivo de la sesión de mediación. Y esto nos va a impedir que nosotros lleguemos a una buena solución o al menos que empecemos a dar esas opciones para un acuerdo factible y con opiniones objetivas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces los mediados, cuando están en una situación muy complicada del conflicto, se pierden y empiezan a decirnos de otras cosas y necesitamos traerlos, por eso se llama agente de realidad, porque necesitamos traerlos hacia donde estamos para hablar del conflicto que nos trajo a la sesión de mediación. ¿Ok? Entonces, el objetivo principal es movilizar a las partes hacia esta visión realista o también a veces hay personas que se quedan anclados y es que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto y no hay quien lo saque. Por eso es importante las sesiones privadas. Porque cuando nosotros detectamos que una persona ya está anclada, ¿qué quiere decir? Ya está parada, ya no se quiere mover o no se quiere mover de esa posición. Acuérdese que también hablábamos de las posiciones, de los intereses y las necesidades. A veces están yo quiero esto y no me quiero mover, no tengo otra opción. Es importante que nosotros, cuando lo detectemos, invitar a las partes a una sesión privada. ¿Cuándo se usa el agente de realidad? El agente, normalmente se usa en estas técnicas de las sesiones privadas, ¿ok? Cuando nosotros ya detectamos que estas personas están completamente ancladas. Ahora, es muy parecida a la otra técnica que se llama las dos columnas. ¿Por qué? Porque en las dos columnas está con un pensamiento que nada más está haciendo suposiciones hipotéticas. Y es que yo pensaba, es que yo creía, es que yo y acá no, acá está anclado y solamente quiere algo y no se quiere mover de ahí. Entonces es importante movilizarlos para que se desate o se desancle esa posición y poder avanzar con opciones objetivas para un muy buen acuerdo. La idea central de la agente realidad es provocar una reflexión en el mediado sobre la irracionalidad del pedido o de lo que se está pidiendo. Porque a veces piden también cosas que no van de acuerdo con las situaciones o las opciones que se pueden dar. Ejemplo, es que yo quiero que me dé, no sé, $3,000 semanales.
pero realmente no se puede porque es lo que gana $2,800 por semana o por quincena. Entonces, o quiero que venga y lo visite al niño cuando son situaciones de mediación familiar. Es que yo quiero que venga por el niño el viernes a las 2 de la tarde, porque yo quiero. Sí, pero salgo a las 3, ¿puedo pasar por él a las 3:30? No, es que yo quiero que vengas a las 2 de la tarde. Entonces también, y se ponen en una posición a veces tan intransigente que nosotros es necesario, a ver, no va a poder llegar a las 2 de la tarde. Claro, esto lo vamos a tratar en sesiones privadas. Va a llegar a las 3:30 porque sale del trabajo, o 2:30 saliendo del trabajo se va a venir por el niño o por la niña o por la situación que tengan que arreglar. Y a veces son posiciones tan irracionales porque realmente no están pensando, nada más están en una sola posición. Cuando detectamos esto, es bien importante, muchachos, llevárnoslos a las sesiones privadas para que ellos puedan ver cómo afecta este pedido o esta oferta que están haciendo o esta postura que están haciendo en el avance de la solución del conflicto. Ok, esas son el agente de realidad. Ahora, la lluvia de ideas, yo creo que esta técnica ya la conocemos, pero de todos modos se las voy a explicar. ¿En qué consiste? ¿Cuándo se utiliza la lluvia de ideas? Cuando el mediador requiere acercar a las partes al establecimiento de acuerdo, ¿ok? Es cuando nosotros empezamos a dar esas opciones. A ver, ¿cómo podemos solucionar el conflicto? ¿Cuál es la idea que usted tiene que lo podamos solucionar? ¿O cómo le gustaría a usted a las dos partes? ¿Cómo les gustaría a ustedes solucionar el conflicto? ¿Qué es lo que propone? Vamos a dar varias opciones y en ese momento acuérdense que nosotros tenemos un pizarrón o un rotafolio donde nosotros podemos ir anotando. A ver, parte A solicita o dice que se puede arreglar el conflicto así. La parte B dice que se puede arreglar el conflicto así. Y lo vamos anotando porque es bien fácil de que se nos vaya alguna idea. Si no tenemos pizarrón o no tenemos rotafolio, que es lo ideal que lo tengamos dentro de las sesiones, bueno, pues vamos a tener notas. Una libreta de notas donde nosotros podamos ir anotando esa lluvia de ideas que nos van a estar dando los medianos. Esto que nos va a generar opciones que pueden generar la solución del conflicto por parte de los mediados para llegar a un posible acuerdo. Entonces, la lluvia de ideas se empieza, acuérdense que nosotros iniciamos, podríamos dividir la sesión en tres partes. Cuando nosotros iniciamos, quedamos el DAM, quedamos las reglas, quedamos todo cómo se va a llevar a cabo la sesión, explicamos explicamos qué es la mediación y luego entramos a la etapa donde ellos empiezan a contar sus historias, donde una parte y la otra cuentan su historia y nos dicen por qué están aquí, cómo surgió el conflicto, cómo les afectó y nos empiezan a contar toda su historia. Y una tercera parte o una tercera etapa es donde ya nosotros empezamos a generar todas estas opciones, todas empezamos y ellos mismos, es que a mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría proponer esto, a mí me gustaría que solucionáramos el conflicto así. Y ellos empiezan a generar esas ideas para que nosotros podamos llegar, bueno, más bien, para que ellos puedan llegar a un posible acuerdo. Y sobre todo, muchachos, si estas ideas ellos las generan, como les dijimos desde el principio, acuérdense que el acuerdo que se firme, si es que se firma, va a ser un muy buen acuerdo y va a ser muy factible para que se cumpla. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se utiliza la lluvia de ideas? Cuando ellos empiezan a generar la historia y cuando ellos empiezan ellos mismos, y cómo podemos solucionar el conflicto, y te van a empezar a dar esas ideas. O sea, nosotros tenemos que utilizar estas técnicas, inclusive vamos a ir mezclando una técnica con la otra, y no voy a estar pensando, ahorita voy a poner la lluvia de ideas, y luego voy a poner el anclaje, y luego no, según la necesidad de la mediación, vamos a ir utilizando diferentes técnicas para poder nosotros a arreglar el conflicto y que ellos lleguen a firmar un posible acuerdo o un acuerdo. Ok. La finalidad, ¿cuál es la finalidad de la lluvia de ideas?
Ok. Generan un número extenso de ideas. Entre más ideas tengas y más oportunidades tengamos para solucionar el conflicto, va a ser mejor. Es explorar una oportunidad para mejorar. Dentro del conflicto podríamos mejorar la relación, la comunicación, ¿ok? Tendremos que explorar todas esas oportunidades para mejorar en esta relación que ya viene quebrantada por un conflicto. Entonces vamos a generar todas esas oportunidades que nosotros podamos manifestar para que se puedan relacionar mejor las personas que están dentro del conflicto. Plantear y resolver problemas existentes. Como les mencionaba hace un momento, es muy probable que el conflicto con el que ya llegaron a la situación o a la sesión de mediación viene generado de otro conflicto. Entonces, explota el conflicto ya al final, y es normal, el conflicto va escalando hasta que ya no pueden más y necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque desde un principio no lo pudieron manejar o no lo quisieron manejar y no lo quisieron solucionar, entonces pues el conflicto va creciendo. Entonces es cuando llegan ya con nosotros porque se rompe la comunicación, se rompe la relación y en este momento necesitan ayuda para solucionar esto. Esto es muy común también, por ejemplo, en la relación en la relación de parejas, donde empiezan los problemas dentro del vínculo matrimonial y empiezan a generar, no sé, suposiciones o se empieza a romper la comunicación. Y cuando se rompe la comunicación, pues ya no se pueden arreglar los conflictos. También es muy común que pase, por ejemplo, en las relaciones familiares entre hermanos, que se empiezan a pelear entre ellos o a discutir entre ellos y se dejan de hablar y empiezan solamente hacer especulaciones, pero no se comunican. Cuando ya no se comunican, ¿qué pasa? Pues el conflicto se queda ahí y empieza a escalar, pero nadie lo explora. Nadie dice, no, ya vamos a solucionar. Ya para cuando uno decide que necesita ayuda es porque el conflicto ya se complicó. ¿Ok? Entonces, para eso nos va a servir la lluvia de ideas. Vamos a explorar bien el conflicto para dar opciones generosas o extensas para poder solucionar el conflicto o para plantear posibles soluciones dentro del conflicto. Y aparte vamos a desarrollar la creatividad. Acuérdense que en un principio yo les hablaba de esta creatividad, donde el mediador desarrolla mucho la creatividad para que los mediados puedan hablar, se puedan comunicar y nos puedan expresar todos sus intereses, todas sus necesidades y todas las posibles soluciones que le podemos dar al conflicto. No nada más expresar intereses y necesidades, sino que lo más importante es que ellos empiecen a llegar a opciones para solucionar el conflicto. Discutir conceptos nuevos, a lo mejor algo que no se entienda o algo que ellos quisieran aportar, también es importante la finalidad de la lluvia de ideas y superar este confrontamiento o esta monotonía que tenemos dentro de las relaciones. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a generar ideas y empezamos a desarrollar estas planteamientos que podemos, de cómo podemos resolver los conflictos, entonces vamos a superar esa monotonía, porque a veces estamos tan anclados en esa monotonía que no queremos ceder. Entonces va a depender mucho de la habilidad y creatividad del mediador para que los mediados empiecen a generar toda esta lluvia de ideas que nos va a dar la posible solución del conflicto y también un posible acuerdo, y ese acuerdo va a ser factible de cumplir. ¿Por qué? Porque ellos generaron las ideas para la solución del conflicto. Ok, entonces ya tenemos el anclaje y la lluvia de ideas. Ahora vamos a entrar a esta parte donde es muy importante, una de las partes más importantes o una de las técnicas muy importantes de las que usamos son las preguntas, porque a través de las preguntas nosotros vamos a obtener información. Ok, ¿para qué nos van a servir las preguntas? Pues para impulsar esa comunicación que vamos a tener con los medios. Esas calidad de las respuestas va a ser la calidad de las preguntas que nosotros vamos a empezar a generar preguntas de calidad, nos van a dar respuestas de calidad. Entonces vamos a impulsar esa comunicación
entre los mediados. Entonces, es algo fundamental. Tenemos que nosotros preguntar para que se genere la comunicación, para generar ese puente de comunicación entre las partes. Es esencial, muchachos, es esencial para que puedan ellos comunicarse y generar todas estas ideas que puedan dar la posible solución del problema. Ahora, ¿cómo deben ser esas preguntas? No es preguntar por preguntar, tenemos que hacer preguntas cortas. Acuérdense que tenemos que hacer una pregunta sobre la otra. No podemos decir, ¿usted cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? O sea, no. Preguntas cortas y que nos vayan dando respuestas. No les vamos a poner una pregunta sobre la otra, sobre la otra. Eso es importantísimo. Hay que generar preguntas cortas, concisas, que vayan acorde al tema o al conflicto, ajustadas al tema y pocas preguntas. No hagamos una pregunta sobre otra pregunta, eso no, porque lo único que vamos a generar va a ser confusión con los mediados. Entonces, es importante que nosotros, al momento de que hagamos las preguntas, pensemos en esto, cortas, concisas, pocas y ajustadas al tema al que vamos a desarrollar, ¿ok? Acuérdense que entre más corta sea la pregunta y más concisa, no la van a entender mejor y ellos se van a expresar mejor. Si hacemos preguntas muy largas, los vamos a confundir, porque recuerden que cuando están en una sesión de mediación, muchas de las partes vienen enojadas. Si intentamos hacer preguntas muy confusas o muy revueltas, no nos van a entender. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Que se molesten o que no nos quieran contestar o así al extremo que ya se quieran ir de la sesión. Entonces, acuérdense, preguntas. Vamos a generar el proceso de comunicación, vamos a hacer preguntas de calidad para que nos den respuestas de calidad. ¿Cómo van a ser esas preguntas? Van a ser cortas, concisas, ajustadas y pocas. Pocas me refiero a que cuando nosotros estemos lanzando las preguntas, no lancemos una sobre otra. Una y luego la otra y luego la otra. ¿Ok? No lancemos muchas preguntas al mismo tiempo. Ok. Tipo de preguntas. Esto es importantísimo, muchachos. Acuérdense que una de las técnicas que más utilizamos nosotros es primero la escucha activa, que va muy vinculada con el tipo de preguntas que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver la reacción de los mediados, ¿ok? Vamos a ver cómo reacciona o qué contestan los mediados de acuerdo con el tipo de preguntas que nosotros vamos a realizar. Este tipo de preguntas pueden ser cerradas, abiertas, estratégicas y circulares. Vamos a ver a qué se refiere cada uno. Ok. Las preguntas cerradas se introducen en una pausa, obligan a resumir, a concretar, a zanjar un tema que nos conviene liquidar, obligan al preguntado a declarar y las respuestas de las preguntas cerradas pueden ser sí o no. ¿Ok? Normalmente este tipo de preguntas. ¿Usted estuvo presente cuando se realizó esta actividad? ¿Sí o no? Sí. O sea, lo cerramos, lo zanjamos. No le damos oportunidad a que expresen más. Claro que la idea que las sesiones de mediación es que las personas se comuniquen con nosotros. Pero muchas veces es importante hacer este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con la sesión de mediación? Sí. ¿Usted viene voluntariamente a la sesión de mediación? Sí. ¿Usted está de acuerdo con esta probable solución del conflicto? No. Ok. Entonces son preguntas sí o no muy cerradas que nos van a permitir nada más ir también delimitando ya las posibles soluciones. ¿Ok? Ahora, preguntas abiertas. Como va a haber preguntas cerradas, debe de haber preguntas abiertas. Estas nos van a permitir explorar nuevos campos o ampliar estos trabajos que estamos haciendo. Nos van a ayudar a elaborar hipótesis, porque va a ver, probablemente pudo haber pasado esto o esto. Permiten comprobar cambios y las preguntas abiertas son los recursos que el mediador tiene
para resolver creativamente los problemas, y el propósito principal es que la persona piense en sí misma, ¿ok? Nosotros vamos a hacer una serie de preguntas abiertas porque también nos va a permitir explorar el conflicto. Acuérdense que cuando nosotros usamos esta técnica de las preguntas nos va a permitir que podamos nosotros explorar el conflicto, porque y que nos digan todo lo que ha sucedido y cómo les ha afectado en la relación que tienen, ya sea personal, familiar, de vecinos, comercial, dependiendo de la relación que tengan. Tenemos que explorar el conflicto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de preguntas abiertas, porque le vamos a dar la oportunidad a los mediados de que se expresen, ¿ok? Y que se expresen ampliamente, siempre recordando que tenemos que ser equitativos con las partes. Le damos tiempo a uno y le damos tiempo al otro. No le voy a dar todo el tiempo a una sola parte y a la otra parte, bueno, nada más le voy a hacer, ¿usted está de acuerdo? Sí. ¿Está de acuerdo? No. Entonces, no. La idea es que dentro de la sesión haya una equidad al momento de que ellos nos cuentan sus historias, al momento de que ellos nos dan sus posibles soluciones. Siempre esto lo tenemos que cuidar, y que no se sienta una de las partes de que a él le da más oportunidad y a mí me da menos oportunidad. Entonces, o a él o a ella, yo siento que le está poniendo más atención a él que a ella y así. Entonces, vamos a equilibrar al momento que nosotros realicemos estas preguntas, este equilibrio entre las partes para que puedan expresar libremente lo que necesitan, lo que sienten y las posibles soluciones que le podemos dar al conflicto. Preguntas estratégicas. Fíjense bien. Con estas tipo de preguntas, nosotros podemos confirmar o desechar la hipótesis, ¿ok? Y esto se utiliza mucho, por ejemplo, usted estuvo presente el día de los hechos y le estás preguntando algo muy específico. ¿Usted vio cómo se llevó o cómo la vecina le estaba tirando la basura? Sí, ok. Y vamos a hacer una pregunta muy estratégica y nos van a dar una respuesta ya sea cerrada. Entonces va a estar esto es una combinación de todo, o sea, no es como que voy a hacer puras preguntas estratégicas o voy a hacer puras preguntas abiertas o voy a hacer puras preguntas cerradas. Entonces, nos van a servir las preguntas estratégicas para confirmar o desechar una hipótesis, ¿ok? Vamos a hacer preguntas muy claves para nosotros poder obtener una información específica. Entonces, por eso se llaman preguntas estratégicas. Las preguntas circulares, muchachos, nos van a ilustrar tanto al mediador como a las partes sobre cómo se vive la situación o la información en la que nos están dando. Aportan información a los participantes y nos van a ayudar a profundizar en el tema que estamos desarrollando o en el conflicto que estamos solucionando. Las preguntas circulares invitan a que respondan o a ponerse momentáneamente de acuerdo en la posición del otro y su perspectiva de la otra parte. Ok. Si yo a ver, me están diciendo algo sobre la situación del conflicto. Yo le puedo decir, ok, él me está diciendo que se sentía muy mal, que le afectó mucho, que no le gustó como le preguntó. Vámonos con la otra parte. ¿Usted cómo se siente sobre esta misma situación? Vamos a poner a una parte en la situación del otro. Esto es importantísimo porque los vamos a hacer reflexionar. Porque es muy fácil decir, bueno, es que yo me sentí así, pero ¿y usted cómo vio, cómo se sintió la otra parte? Y viceversa, ¿ok? Acuérdense que las preguntas nos van a ayudar a obtener toda esa información que no se ha dicho, ¿ok? Porque muchas veces nos dan sus historias y yo sé la historia de uno y sé la historia del otro. Y siempre nos dicen, es que hay que escuchar las dos historias
para saber cómo podemos solucionar los conflictos. La verdad de uno y la verdad del otro es importante saberla. Cómo se sintió uno y cómo se sintió el otro. Y también cambiarles en este sentido el cómo se sintió la otra parte al momento de que se empezó explotar el conflicto o a crecer el conflicto. Entonces, es importante que cuando nosotros estemos en las sesiones, veamos cómo se sienten las partes y vamos haciendo, o esa pregunta la vamos a circular. Esa misma pregunta se la podemos hacer a las dos partes o a las tres partes, dependiendo cuántas personas estén dentro de la sesión. ¿Ok? Siempre cuidando la equidad, la imparcialidad en los mediados. Recuérdense que nosotros no podemos emitir juicios en ningún momento, por eso nos sirven las preguntas para que nosotros podamos explorar el conflicto. Ahora, vámonos a otra. Quisiera detenerme un poquito en las preguntas. Acuérdense que son nuestra herramienta principal para que nosotros podamos explorar el conflicto. Recuerden que podemos hacer preguntas cerradas, preguntas abiertas y preguntas estratégicas y circulares. Las estratégicas nos van a servir para confirmar algo muy específico. Las cerradas y las estratégicas van muy de la mano y las abiertas y las circulares también van como muy de la mano. Pero no quiere decir que vamos a utilizar solamente puras preguntas cerradas o puras preguntas abiertas. Va a ser una combinación y lo más importante en esto es que las podemos realizar esas preguntas para poder tener respuestas muy buenas. Recuerden que los mediados pueden estar anclados o pueden estar en una posición donde hay que desanclarlos. Y muchas veces estas preguntas nos van a servir, sobre todo las estratégicas, nos van a servir para desanclarlos o para desatorarlos, como comúnmente se dice, de una situación por la que están pasando. ¿Ok? Bien. Ahora, esta técnica del reencuadre va muy relacionada también con las preguntas. El reencuadre es transformar el significado y colocándolo dentro de un marco distinto a lo que se ha percibido inicialmente. Cuando reencuadramos, adquirimos niveles de conciencia. Yo siempre les pongo un ejemplo. Bueno, les pongo muchos ejemplos, pero por ejemplo, por decir en una situación donde las personas que están deshaciendo o están en un proceso de divorcio ya no quieren estar con ese vínculo matrimonial, les aplicamos esta técnica del reencuadre y les decimos, o sea, están molestos por la situación cómo la han llevado, cómo han llevado el matrimonio. Y les cambias el escenario y les preguntamos, ¿y ustedes cómo se llevaban cuando eran novios? ¿Cómo empezó su noviazgo? ¿Cómo se llevaban? Y les reencuadramos una situación que está muy ofuscada y les cambiamos la situación para que ellos cambien también su posición. El objetivo del reencuadre es que los mediados cambien la necesidad de explorar permanentemente el porqué de las cosas, en cambio preguntarse porque siempre dicen, ¿por qué a mí me pasa? ¿Por qué a mí me pasa? Porque ese por qué, a cómo pasaron las cosas y cómo lo puedo solucionar. Y vamos a provocar esta necesidad para no estar ciclados en para desciclarse más bien de una situación, de una percepción negativa, ¿ok? Entonces nosotros vamos a utilizar esta técnica del reencuadre para que ellos exploren sentimientos que tuvieron al principio de la relación. Pues sí, nos llevábamos muy bien, nos entendíamos muy bien, nos comunicábamos, todo nos decíamos, en todo estábamos de acuerdo. La relación de nosotros fue muy bonita, nuestra boda fue muy bonita, el nacimiento. Entonces, ¿en qué momento se pierde esa relación? Entonces, en ese momento vamos
porque muchas veces se ciclan y no quieren, y están hablando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces hay que sacarlos de esa zona para que empiecen a expresar otras necesidades y nosotros volver a conectarlos a esa realidad que nosotros habíamos dicho, porque nosotros también somos agentes de realidad, volverlos a la realidad. Entonces, es importante realizar esta técnica porque nosotros podemos explorar y vamos a deciclar, es como ya están ciclados, están dándole vueltas a lo mismo, entonces vamos a sacarlos de ahí para que puedan hacer una nueva exploración positiva del conflicto. ¿Qué pretende el reencuadre? Primero, ayudar a las partes a reconocer sus propios recursos. ¿Ok? Esto es bien importante. Transformar el significado negativo en algo positivo y tener una actitud más asertiva dentro del proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque acuérdense que se están ciclando en una misma situación. Y es bien común que nos estén platicando lo mismo, lo mismo. Es que él fue muy feo, es que ella no me trataba bien, es que, a ver, ya están ciclados a lo mismo. Vamos a sacarlos de ese círculo para que entren a un momento de reflexión, un momento de donde está todo negativo, se vaya a lo positivo y podamos explorarlo y podamos cambiar también esa actitud asertiva hacia el conflicto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos va a ayudar el reencuadre? Pues vamos a reconocer los propios recursos que tienen, los mediados reconocen esos recursos que tienen, transformar lo negativo en lo positivo y tener una actitud asertiva para poder solucionar el conflicto. ¿Ok? Entonces, recuerden que el reencuadre es cuando las cosas ya están muy cicladas, los queremos sacar de ahí. Porque sí, es más, nosotros lo vemos todos los días en las mismas situaciones y no precisamente en un conflicto. Pero hay personas que te platican lo mismo, y luego es que me dijo y me dijo y me dijo, y están cicladas, cicladas todo el tiempo en eso. Entonces hay que sacarlas, hay que empezar a explorar, por eso nos van a servir muchísimo las preguntas. Y a ver, ¿y ustedes cómo se llevaban? ¿Y cómo empezó su relación? ¿Y por qué en qué momento sienten ustedes que se pierden? Ah, pues es que un día tenemos un conflicto así y empezamos a explorar la raíz del conflicto a través de estos reencuadres que hacemos y a través del uso frecuente, muy frecuente de preguntas, ya sean cerradas, abiertas, estratégicas o circulares. Acuérdense que las circulares nos sirven para explorar los sentimientos de los otros, ¿ok? ¿Usted cómo se siente? ¿Usted cómo se siente? Entonces vamos a explorar y muchas veces en esta situación de las preguntas circulares vemos que hay un ciclaje en la comunicación. Entonces, vamos a sacarlos de ahí, vamos a explorar todo ese campo para que nos den todas esas lluvias de ideas y podamos tener un posible acuerdo. Otra de las técnicas que nosotros podemos utilizar y que es bien común que se utilice es el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo, muchachos? Eso es escuchar el relato de las personas. Yo escucho el relato de una persona y devolver su contenido a la otra parte que nos lo acaba de narrar como una manera de asegurarse que hemos entendido el problema, rescatando los sentimientos y neutralizando el lenguaje. ¿Ok? Me están contando su historia, me están diciendo, entonces, bueno, me está diciendo que los hechos pasaron así, que usted se sintió mal, que le dieron muchas ganas de llorar, que le dio mucho coraje, ¿es así? Sí, entonces nosotros vamos a reafirmar esa narración que nos están dando, lo estamos parafraseando con las palabras como nosotros lo entendimos, pero el mensaje o la idea es lo que ellos nos están transmitiendo. Entonces, en este del parafraseo es bien importante porque estamos escuchando el relato y acá y va a ser una manera para que los mediados se aseguren que realmente los estamos escuchando y los estamos atendiendo. Pero ellos no lo van a narrar y nosotros le vamos a decir como nosotros lo entendimos para confirmar lo narrado.
Y siempre fue así estuvo la situación, sí. Entonces, esto nos hace confirmar dos cosas. Una, que le pusimos atención a la persona y entendimos perfectamente lo que ellos nos están narrando a nosotros como mediadores. Y a ellos les va a servir porque se van a sentir escuchados y que realmente nos estamos entendiendo su narrativa. Entonces, en este parafraseo es que ellos narren su historia o su concepto de lo que están hablando y nosotros vamos a regresar la comunicación de acuerdo como nosotros lo entendimos y siempre confirmando lo que ellos nos dijeron. Vamos a utilizar nuestras palabras para confirmar lo que ellos nos narraron. Tres principales elementos del parafraseo. Los hechos, siempre vamos a mencionar los hechos, la opinión que se tiene del hecho y el sentimiento que se generó cuando se provocó el hecho o la situación. La parafraxis, muchachos, es muy necesaria, es una muy buena escucha. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos confirmando lo que los mediados nos están diciendo. Y ellos se van a sentir en ese círculo de confianza porque nosotros los estamos entendiendo. Y eso es muy importante para las partes. Cuando ellos se sienten entendidos, atendidos y sobre todo escuchados, va a ser una parte esencial del procedimiento porque vamos a generar una muy buena comunicación. Vamos a decir lo que ellos nos dijeron con sus palabras, nosotros lo vamos a decir con nuestras palabras y se va a crear ese vínculo de confianza entre el mediador y las partes. Ok. Recuerden, siempre hay que ver los hechos, o sea, lo que nos está narrando el hecho, el conflicto que nos está narrando, la opinión que tienen ellos del conflicto y los sentimientos que se generaron. En ese sentido, nosotros vamos a hacer la parafraxis con estos tres elementos que son muy importantes cuando nosotros parafraseamos una situación. Parafrasear correctamente. Fíjense bien, ¿qué tenemos que hacer para parafrasear correctamente? Primero, tenemos que comprender muy bien lo que nos están diciendo. Por eso es importante que nosotros escuchemos con atención lo que las partes nos están diciendo. Identificar, muchachos, identificar qué, el conflicto, cómo lo están sintiendo y cómo lo están viviendo. Para nosotros, ¿para qué? Para entender esa información y extender la información para que nosotros, tanto para las partes como para el mediador, haya un mejor entendimiento de la información que nos están dando. Y utilizar palabras, oraciones equivalentes o con un significado muy parecido a la información que nosotros estamos recibiendo y sobre todo detectar la información relevante de lo que nos comunicaron las partes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a parafrasear correctamente? Primero vamos a comprender lo que nos dijeron, vamos a identificar muy bien los hechos, fíjense, en este momento de identificar, vamos a identificar los hechos, las opiniones y los sentimientos que están generando en las partes al momento que ellos nos están platicando o comunicando la situación. ¿Para qué? Porque vamos a extender esa información y en este momento entra la parafrasis. Utilizar palabras, frases y oraciones equivalentes en el significado, equivalentes, o sea, parecidas en el significado a la información y vamos a detectar esa información relevante para cuando nosotros hagamos en la parafrasis, vamos a decir, los hechos ocurrieron así, esto es lo que usted me está diciendo que le gustaría obtener y cómo se sintió, cuál fue el sentimiento que se generó en ese momento. Y en ese momento nosotros hacemos una parafrasis correcta de la situación.
Bien importante, muchachos. ¿Por qué? Porque los mediados se van a sentir escuchados, comprendidos y en un círculo de confianza. Por eso es importantísimo la parafrasis. Yo creo que de las técnicas que más se utilizan es la escucha activa, las preguntas y la parafrasis. Bueno, y el caucus que viene siendo las sesiones, las sesiones privadas en el momento que se requieran. Pero la escucha activa, las preguntas y la parafrasis es lo que más utilizamos dentro del procedimiento de mediación o las sesiones de mediación. Ahora sí, preguntas hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? ¿Seguritos, seguritos? Ok. Muy bien. Entonces vamos a entrar a los modelos que nosotros podemos utilizar en la mediación y en la conciliación. Hay tres modelos importantes que podemos utilizar. El modelo Harvard, el modelo transformativo y el circular narrativo. Hay, como en las técnicas, hay cosas que se parecen, pero nosotros vamos a conocer estos modelos y en un momento dado, cada quien va a decidir qué modelo vamos a llevar a cabo dentro del proceso de mediación. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del conflicto, de las partes y de la situación como la estemos llevando. Okay. Los métodos alternos de solución de conflictos son una disciplina porque, por lo tanto, resulta congruente que existan escuelas, corrientes y autores que podamos utilizar para nosotros llevar a cabo estos métodos alternativos de solución de conflictos. Actualmente existen escuelas más reconocidas creando modelos que le van a permitir al facilitador o al mediador decidir cuál van a utilizar de acuerdo al conflicto que se están llevando y van a utilizar el método ideal y más ideal para poderlo llevar. ¿Cómo voy a elegir yo el método? Pues va a depender mucho del conflicto que vamos a llevar a cabo. Y va a también depender nuestras habilidades. Eso es bien importante. Va a depender mucho de las habilidades que nosotros vamos a obtener durante los procedimientos. ¿Ok? Ok. ¿Cuáles son estos modelos? Pues el modelo Harvard, que es lineal y lo desarrolla la Escuela de Negocios de Harvard. El modelo transformativo y el modelo circular narrativo. Estos tres modelos podemos utilizarlo dentro de los procesos de mediación o de conciliación. Ok. Los principales autores de estas escuelas, por ejemplo, Christopher Moore de la escuela Harvard, la ideología y la filosofía corresponde a esta visión de la negociación es una negociación asistida. Y esto ya lo habíamos visto cuando vimos el tema de la negociación que determinan que los medios alternativos de solución de conflictos van a ayudar al tercero neutral, que va a ser el mediador o el conciliador, para poder alcanzar un acuerdo. Entonces, ¿cuál escuela vamos a elegir o cuál modelo vamos a elegir? Va a depender de nuestras habilidades, de nuestras destrezas y también del conflicto que vayamos a desarrollar. Por ejemplo, el modelo Harvard, que ya se los había explicado con todo el ejemplo que les di de una negociación, también este modelo también es conocido como lineal. Se entiende como una alternativa eficaz y eficiente en los procesos jurídicos propios dentro de lo comercial, de las negociaciones, donde hay situaciones de negocios, es muy efectivo llevar este modelo. Normalmente este modelo lo desarrollaron abogados y economistas y se define como un sistema de negociación, ¿ok? Que llegan a un acuerdo inteligente, eficiente y para mejorar la situación en la que estamos desarrollando. Que no perjudique las relaciones entre las partes e incluso
que puede decir que se enfoca en restaurar bienes jurídicos, pero no las relaciones. Se restaura, o sea, vamos a restaurar bienes jurídicos porque normalmente se utilizan en la negociación, pero este modelo no restaura relaciones, o sea, restaura una relación jurídica o una situación de negociación. Normalmente, cuando son situaciones de negociación, nosotros podemos elegir este modelo, ¿ok? Y lo veíamos, por ejemplo, en las negociaciones que se hacen en las empresas, utilizan más el modelo Harvard, porque ahí lo que importa es la negociación que se pueda hacer en una situación jurídica, más que en una relación de las personas. O sea, son más relaciones jurídicas o económicas que relaciones de personas. Por eso es una negociación. O sea, si, por ejemplo, si yo quiero comprar un coche, pues yo quiero ver, y sobre todo si es un coche y lo estoy usando, lo estoy haciendo con una persona particular, a mí lo que me interesa es realizar la negociación, no tanto la relación que yo pueda tener con esa persona. ¿Por qué? Pues porque realmente una relación personal no la tengo una relación de un negocio. Ok. Las 7 etapas que se compone el modelo Harvard, que esto ya lo habíamos desarrollado cada una de las etapas en el ejemplo que les di de las hermanas, cuando tienen ese local comercial que deciden que aún ahí sí, por ejemplo, era una relación entre hermanas donde tienen un negocio o un local para un negocio, entonces ellos empiezan a negociar para la mejor opción de cómo utilizar este negocio. Ahí, en ese momento me van a decir, pero ahí sí van implicadas las relaciones. Por eso les digo, normalmente el modelo Harvard se utiliza cuando hay una negociación y la idea es reparar el proceso jurídico más que las relaciones, pero también podemos involucrarlo en situaciones, por ejemplo, familiares, donde tenemos que negociar con las partes para la solución del conflicto. Este modelo Harvard vamos a ver los intereses y las posiciones. ¿Qué interés tienen y qué posición tienen las partes? ¿Cuáles son las oposiciones que tienen las partes para poder resolver el conflicto? Las alternativas que nos puedan dar para la solución del conflicto, y vamos a también a legitimar esta situación donde se está presentando el conflicto. Vamos a restablecer ese proceso de comunicación, la relación que se pueda restablecer en un momento dado y el compromiso que se puede adquirir cuando las personas deciden negociar, y vamos a ir estableciendo todo en este proceso cuál va a ser la mejor negociación para la solución del conflicto, y al final se firma el acuerdo. Que todo esto lo vimos cuando vimos la negociación, todo lo del modelo Harvard. ¿Ok? De hecho, lo pueden revisar en la grabación de la primera sesión cuando vimos todo el proceso de negociación y cómo se desarrolla todo el modelo. Se los podría explicar, pero pues para no regresarnos otra vez hacia lo mismo. Ok. El modelo transformativo. Acuérdense que el modelo Harvard es de la Escuela de Negocios de Harvard. El modelo transformativo lo crearon Joseph Flaubert y Robert Bush. Y estos refieren que los métodos alternos son un proceso, que son una alternativa al litigio. ¿Ok? Antes de irnos a lo adversarial, los métodos alternos, ellos nos dicen que es una alternativa, los cuales deben generar un empoderamiento de los participantes. Fíjense bien, empoderamiento de los participantes. Ellos pertenecen a la escuela transformativa y enfatizan que los aspectos emocionales del conflicto, pues el ámbito donde se desarrollan va a ser más en la mediación familiar. Por eso es importante que nos dicen que tenemos que empoderar a las partes. Y empoderar a las partes no es querer ser como los demás, sino nosotros sentirnos o hacer sentir seguras a cada una de las partes dentro de un procedimiento. Entonces, ellos nos dicen que vamos a enfatizar más en los aspectos emocionales, porque acuérdense, cuando vimos lo del parafraseo, vemos los hechos, las situaciones y las emociones.
Entonces, ellos nos dicen que hay que enfatizar en estas emociones. ¿Por qué? Porque queremos transformar esa relación que se está perdiendo. Y su ámbito de trabajo normalmente es el ámbito de la mediación familiar. Si bien es cierto, el ámbito de aplicación del modelo Harvard es la negociación, este modelo se enfoca más a la mediación familiar. Pero no quiere decir que no se pueda utilizar en otros tipos de mediaciones, sí, pero el enfoque que le dan ellos más profundo es a la mediación familiar. ¿Por qué? Porque se enfoca en aspectos emocionales. ¿Y dónde vamos a ver toda esta gama de emociones? En las relaciones familiares. A lo mejor en las relaciones de negocios también se pueden ver, pero es menos factible que las vemos porque ahí realmente estamos haciendo una negociación. Acá vamos a restaurar relaciones, vamos a transformar estas relaciones y es el enfoque que ellos le dan, la transformación de las relaciones de las personas en los procesos de mediación familiar. El modelo transformativo alcanza su éxito cuando las partes cambian y se transforman a través del propio proceso de mediación. Esto, muchachos, ustedes lo van a ver cuando lleven a estos modelos. O sea, les decía yo, los procedimientos de mediación, nosotros hemos identificado 3 etapas. La primera etapa es cuando los vienen enojados, ofuscados, con un montón de culpa, le quieren echar la culpa a todo el mundo y se sienten así como que muy ofendidos. Y cuando empiezan a establecer este puente de comunicación con las partes, ustedes van a notar que se empiezan a transformar. ¿Por qué? Porque con toda la generación de opciones, de ideas que se empiezan a dar, empiezan a hacer una reflexión sobre el conflicto. Y aquí es cuando nosotros empezamos a utilizar las técnicas, ya sea, por ejemplo, el reencuadre o la de las 2 columnas. Nosotros vemos a través de esta transformación, porque vamos a ir utilizando una serie de técnicas de preguntas y todos, y vamos a ver cómo las partes se transforman. Ya no están enojadas, ya no les están echando la culpa a todo el mundo, ya reflexionaron, ya pensaron sobre la situación y lo van a ir manifestando. ¿Cómo vamos a ver nosotros la situación o esa transformación? Acuérdense del lenguaje no verbal. En ese momento nosotros vamos a ver si venían así, ahora, sí, va a cambiar mucho su expresión de la cara, va a cambiar mucho la expresión de las manos, del cuerpo va a cambiar mucho cuando se empiezan a transformar y esa relación muy probablemente se empiece a restablecer, porque si bien es cierto, aunque el conflicto sea menor, se daña la relación. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. La mediación será exitosa no solo cuando se llega a un acuerdo, fíjense bien, sino cuando se realiza una transformación positiva de la situación del conflicto o crisis que están persistiendo con los medianos. Los elementos centrales de la transformación va a ser la revalorización de la autoestima, y es cuando decimos que empoderamos a las personas, y el reconocimiento recíproco de las responsabilidades, ¿ok? Reconocimiento recíproco de la responsabilidad que tienen las partes dentro de ese conflicto que se está generando. No solo uno es responsable, siempre hay 2 responsables, y como los 2 son responsables simplemente uno generó el conflicto y el otro no dijo nada. Se quedó callado, 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 y dejó que el conflicto escalara, escalara. Entonces, aquí vamos a ver esa responsabilidad. Ok, si pasa una situación y si yo la genero, el otro tiene que comunicarse con él para
solucionar el conflicto y no dejar que escale el conflicto. Porque es bien fácil que escale, pero va subiendo, pero para bajarlo, ese va a ser el chiste. Entonces, en este momento, cuando las partes empiezan a comunicar, que les decimos en esta primera etapa que llegan todos así, no, es que tú me dijo, le dije que no sé qué y no me entendió, yo le decía una cosa y él me decía otra cosa. Cuando se empiezan a comunicar y ustedes empiezan a ver esa transformación de las partes, este modelo nos está funcionando perfectamente. ¿Por qué? Porque revalorizamos el autoestima de cada una de las partes. Y hay un reconocimiento recíproco de la responsabilidad que tienen las personas en el conflicto. Es decir, los mediados adquieren conciencia y toma de acción congruente y responsabilidad de sus acciones. Y es en este momento cuando decimos se transformó completamente el conflicto. O sea, vemos que se está solucionando. ¿Por qué? Porque hubo muy buena comunicación durante el procedimiento, hubo muy buenas preguntas. Nosotros observamos y escuchamos perfectamente para poder generar toda esta transformación. Y dependiendo del tipo de preguntas y de respuestas que se den, la transformación se va dando. Imagínense que llegan enojados y se van enojados, entonces no hubo una transformación. Si llegan enojados a la situación familiar, les digo, se utiliza más en las situaciones familiares. Si llegan enojados y vemos que se transforman, el modelo nos funciona. Si llegan enojados y se van enojados, el modelo no nos funciona. ¿Ok? Entonces, la idea es transformar el conflicto y restablecer estas relaciones. Ahora, ojo muchachos, en las relaciones familiares puede ser que se establezcan o no la relación. Y nosotros los vamos a ver al final de la sesión de mediación. Puede ser que las parejas, permítanme, puede ser que las parejas lleguen muy enojadas y lleguen a un muy buen acuerdo al final de la sesión de mediación, de si se separan o no se separan. Nosotros, acuérdense, nosotros no somos jueces, ni vamos a decidir si se separan o no. Pero en este proceso de comunicación, ellos pueden dar muy buenas opciones para solucionar el conflicto. Puede ser que esas situaciones se restablezcan y pueda haber una convivencia después, pero puede ser que no. Pero sí hubo una transformación. ¿Por qué? Porque llegaron a un acuerdo. ¿Ok? Pueden pasar tres situaciones. Una es que, ok, solucionamos el conflicto, yo cumplo con lo que prometí y hasta aquí llegó nuestra relación. Y ya prácticamente se termina la relación. Sobre todo en el caso de relaciones de pareja. Otra situación se podría presentar cuando las parejas se divorcian, pero tienen que continuar la relación por la situación de los hijos. Entonces, ya no van a estar peleados todo el tiempo, ya se van a comunicar. Realmente hubo una transformación. Y la otra, el otro momento podría ser que, ok, resolvimos nuestras situaciones, restablecemos nuestra relación y vamos, de aquí en adelante, vamos a comunicarnos siempre todos nuestros sentimientos que nosotros podamos tener para evitar conflictos dentro de la relación. ¿Ok? Entonces puede haber varias formas, pero sí existe una transformación. ¿Por qué? Porque se resolvió el conflicto de una mejor manera y nosotros lo vamos a ver cómo las personas van a ir cambiando a través del lenguaje no. Entonces, aquí en este modelo no le importa mucho el acuerdo. Lo que le importa es que las personas lleguen a restablecer la relación. A lo mejor sí van a hacer un acuerdo, o sea, sí se va a hacer un acuerdo, pero lo más importante de este modelo es que haya una transformación en las relaciones con las personas, ¿ok? Este modelo transformativo de Bush y Folger es, primero, la comunicación se centra en aspectos relacionados con el conflicto. Toda la comunicación que vamos a hacer es con ese conflicto que se está presentando. Vamos a tener tres momentos: la comunicación, la casualidad circular y su método. ¿Ok?
El método, perdón, la comunicación la vamos a centrar en los aspectos relacionados con el conflicto. Vamos a centrarnos, vamos a traerlos al conflicto para que lo puedan solucionar y en un momento dado se pueda transformar. Ahora, la casualidad circular, o sea, cómo va a circular todo en el proceso de mediación, cómo se va a mover, se va a trabajar para lograr que, primero, el empoderamiento, o sea, esta revalorización de la autoestima de las partes y el reconocimiento del otro como parte del conflicto, porque aquí es cuando nosotros vemos la responsabilidad de cada una de las partes en el conflicto, ¿ok? Entonces, es importante, si nosotros vamos a entrar a una mediación familiar, vamos a decir, bueno, nos vamos a centrar en la comunicación, vamos a empoderar o vamos a revalorizar estas autoestimas que muchas veces vienen perdidas, ya sea una parte o las dos partes, o una viene muy con mucho miedo y la otra muy empoderada, entonces vamos a empoderar a los dos. Vamos a revalorizarlos y vamos a ver la responsabilidad que tiene cada uno en el conflicto. ¿Nos importa el acuerdo? Sí, nos importa el acuerdo. Lo que más nos importa es esta transformación que existe en las personas a través de la solución del conflicto. ¿Cuál va a ser el método que nosotros vamos a utilizar? Vamos a utilizar preguntas circulares. ¿Por qué? Porque acuérdense que las preguntas circulares vamos a ver, a ver cómo nos sentimos, cómo estuvieron esas emociones y sentimientos durante el proceso de que se creó el conflicto. Entonces, este modelo transformativo nos va a ayudar mucho porque la comunicación, en todos los modelos la comunicación es importante, pero en el modelo Harvard lo que nos interesa es la negociación y un acuerdo cómo solucionar el conflicto. En este modelo transformativo, lo que nos interesa es transformar las relaciones de las personas que están inmersas en un conflicto. Entonces, si vemos este esquema así ya muy sencillo, vamos a entender muy bien cómo se va a llevar a cabo todo este proceso si utilizamos este modelo transformativo. Y les digo, va a depender mucho de la situación en la que estemos inmersa o del conflicto que nos va a llegar. A mí este modelo me gusta mucho. ¿Por qué? Porque lo vemos. Voy a utilizar, lo voy a llevar, los voy a llevar, los voy a llevar para que transforme o esa relación que viene conflictuada para que se vaya, al final se den la mano, al que dan un abrazo. Y bueno, y si llegasen a un perdón y a una reconciliación, sería fantástico dentro de estas relaciones conflictivas que se puedan presentar, ¿okay? Sobre todo en el ámbito familiar. También en el ámbito de los amigos y del trabajo, pero nos centramos mucho en la situación familiar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son las relaciones que tenemos todos los días. Tenemos relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Esa relación y ese vínculo no lo podemos perder, salvo situaciones muy extremas, pero normalmente nuestra familia es con la que convivimos todos los días. En la familia nuclear y la familia externa. Ok. Y muchas veces los amigos también son nuestra familia cercana. Ok. Otro modelo es el modelo circular. Este circular narrativo es un modelo de Sarah Kopp. Esta escuela circular narrativa proviene de la psicología y trata de mejorar la información y la comunicación entre las partes para producir reflexiones que modifiquen la percepción de la realidad y el propio conflicto, reparando relaciones que están muy vinculados, muchachos. Entonces, fíjense qué percepciones de la realidad. Acuérdense de la técnica de agentes de realidad. Vamos a llevar a cabo un procedimiento de mediación o una sesión de mediación con esta realidad que viven los mediados. No nos vamos a salir de esa realidad. O sea, yo no le voy a pedir a un mediado que le dé más cosas de lo que no puede, que dé más tiempo si no puede porque está trabajando o está estudiando. Entonces, en este sentido, vamos a trabajar desde la psicología. Este modelo lo utilizan mucho los psicólogos mediadores.
porque como lo saben utilizar muy bien la psicología y ven todas las etapas de la psicología, lo saben llevar muy bien. Pero lo vamos a utilizar para crear esta reflexión en las partes. La metodología circular narrativa. El mediador es capaz de que los mediados expresen las diferencias que existen en el conflicto. Es también reconstruir las relaciones entre las personas. Sarah Kopp nos dice o nos hace una representación de este modelo. Primero, nosotros vamos a empezar con el discurso de apertura, que si se fijan, aquí están las 3 etapas de la mediación que nosotros hemos detectado. Primero, el discurso de apertura y la aceptación del proceso, ¿ok? Vamos a hacer todo nuestro discurso de apertura, las características de la mediación, los beneficios de la mediación, los principios de la mediación, la neutralidad, la voluntariedad, la honestidad, la imparcialidad, la buena fe. Vamos a mencionar las sesiones conjuntas, los beneficios, los pros que si no se llegasen a solucionar los conflictos en estas sesiones de mediación, pues tendríamos que enviarlos a otras instancias. Entonces, hacemos todo el discurso de apertura. Después escuchamos el relato de la parte A y luego el de la parte B. Esto es las historias que cada quien tiene del conflicto. Y esto lo vamos a ver en 4 momentos. Primero, el relato, tanto del A como del B, vamos a ver la historia alternativa que ellos tienen de la historia, bueno, ya sea del A o del B. Una agenda de temas que vamos a hablar sobre este conflicto que estamos desarrollando. Vamos a generar opciones y va a haber un acuerdo. Probablemente haya un acuerdo. Pero ¿qué nos importa en este modelo, en este circular narrativo? Porque vamos a escuchar las historias de una parte y de la otra parte. Prácticamente, si nosotros vemos este modelo, está muy relacionado con el procedimiento de mediación, ¿ok? ¿Podemos mezclar 2 modelos? Sí, porque esto es, vamos a hacer circular narrativa, vamos a llevar una misma situación a que todas las personas o a las involucradas en el conflicto que nos narren la situación. Vamos a ver los temas, hacer una agenda sobre los temas que vamos a hablar en relación al conflicto que estamos presentando. Vamos a generar opciones y después de generar esas opciones, vamos probablemente a llegar a un acuerdo. No todas las mediaciones terminan con acuerdo. Esto es bien importante señalar. En el modelo Harvard sí llegamos a un acuerdo. En este modelo y en el modelo transformativo no siempre se llega a un acuerdo. ¿Por qué? Porque se restablecen las relaciones. ¿Ok? Normalmente la idea es llegar a un acuerdo para que pues las personas se sientan confiadas y puedan plasmar las opciones que nos dieron al acuerdo. Pero nuestra intención o nuestro objetivo con estos modelos es que las personas en el transformativo que se transformen las relaciones, por eso lo utilizamos más en la mediación familiar. Y en esta es que cuenten sus historias y nos digan lo que ellos sienten, lo que ellos viven y probablemente vamos a generar una serie de opciones y probablemente podamos llegar a un muy buen acuerdo. Ok. El modelo transformativo, fíjense bien, vamos a ver esta diferencia entre el modelo transformativo que nos lleva a empoderar a las personas y a ser responsables de la situación de las personas, del conflicto a cada una de las personas. En el modelo Harvard hay que considerar el conflicto, hay que la incompatibilidad, detectar y alcanzar un acuerdo. Modelo Harvard siempre su objetivo principal es llegar a un acuerdo porque normalmente lo utilizamos en las negociaciones. En el modelo circular narrativo hay comunicación e interacción entre las partes.
producen y relatan una historia y crean una historia alternativa. ¿Por qué crear una historia alternativa? Porque puede cambiar el curso de la historia. Entonces pueden no solamente tener su historia, sino crear una historia alternativa que nos va a llevar a la probable solución de los conflictos y van a ser las alternativas que nosotros podamos tener para mejorar las relaciones entre las personas. Ahora, vamos a ver estos tres modelos. Los modelos de mediación. ¿Qué vemos nosotros en estos modelos? Por ejemplo, en el modelo Harvard vamos a buscar un acuerdo. Si nosotros tenemos acuerdo y relación a los lados de los modelos de mediación. El modelo Harvard, la causa del conflicto es el desacuerdo y vamos a tener un acuerdo fundamental. Okay. Vamos a buscar siempre un acuerdo en el modelo Harvard, pero normalmente lo vamos a utilizar en las negociaciones. En el modelo del circular narrativo, vamos a ir guiado por los principios sistémicos, porque acuérdense que se utiliza mucho en la psicología, las causas del conflicto se retroalimentan creando un efecto circular. Por eso dice que creamos historias alternativas. Lo más importante en el modelo circular narrativo es mejorar las relaciones, los acuerdos son circunstanciales. ¿Ok? Pueden ser que sí se lleguen o pueden ser que no se lleguen, pero se van a mejorar las relaciones. Normalmente yo les podría decir que sí hagan un acuerdo para que esa confianza que tienen los mediados con los mediadores se genere y puedan, si en un momento dado, tener otro conflicto con otra persona o en otra situación, puedan regresar con nosotros y porque van a saber que se van a resolver muy fácil los conflictos y van a poder restablecer estas relaciones, sobre todo cuando se involucran relaciones de amistad o familiares. En el modelo transformativo, el interés son los aspectos relacionados con el conflicto y los acuerdos no son importantes, importan las habilidades de transformación del conflicto. ¿Ok? ¿Cómo transformamos a las personas durante las sesiones de mediación? Eso va a ser bien importante y nosotros lo vamos a ver. Entonces, ¿qué modelo voy a elegir para llevar a la mediación? Pues va a depender mucho de el tipo de conflicto que se nos presente. Entonces, si vemos una negociación, sabemos que vamos a utilizar el modelo Harvard. Si nos llega una mediación familiar, pues vamos a utilizar el modelo transformativo. Y en el circular narrativo, bueno, tenemos otros tipos de mediaciones, por ejemplo, la mediación escolar, la mediación comunitaria, la hipotecaria, la médica. Entonces, acuérdense que utilizamos ya aspectos ya más guiados por un sistema, más que por las emociones y los sentimientos. ¿Ok? Entonces, estos serían los tres modelos que nosotros pudiésemos utilizar durante las sesiones de mediación. Existen otros, pero estos son los tres más importantes que nosotros podemos utilizar cuando entramos a un proceso de mediación. Ok, hasta aquí preguntas, cuestionamientos, ¿no? Nada, chicos. Bien, vamos a ver cuántas personas somos. Hoy sí existieron muchas personas. Ok, vamos a empezar con lo que es la conciliación. El día de mañana vamos a ver todo lo que es conciliación y vamos a ver el miércoles. El jueves vamos a ver lo que es justicia restaurativa y acuérdense que tienen que tomar notas porque vamos a ir haciendo por ahí una actividad. Vamos a hacer un mapa conceptual de lo que es la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Y también por ahí las técnicas, un mapa conceptual de las técnicas que utilizamos. Esta grabación la van a subir en la escuela para que ustedes la puedan ver
y puedan revisarla para que puedan realizar su tarea. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta o alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todos muy calladitos? Bueno, entonces déjenme dejar de presentar. Ay, ay, ya se me perdieron. ¿Dónde están? Aquí. Bien, entonces nos vamos a quedar en esta hasta aquí el día de hoy. Para mañana vamos a hablar exclusivamente de conciliación y el jueves vamos a hablar sobre lo que es el arbitraje y luego ya vamos a llegar a la primera, este, bueno, son 3 partes de lo que son las 6 semanas, la primera parte de las 3 semanas, y en este sentido vamos a realizar las actividades que tenemos indicadas ahí en nuestro programa. Bien, preguntas, nada, dudas, ¿no hay nadie por ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces vamos a dejar por aquí la la clase y mañana es a las 10 de la mañana. Tenemos clase con ustedes. Mañana miércoles, sí, tenemos clase y luego el jueves otra vez vamos a ver conciliación y arbitraje para que ustedes tengan, esto es un contexto general de los modelos o de los métodos que podemos utilizar para llevar a cabo nuestros procesos de mediación. Nayeli, dígame. Profe, disculpe una pregunta. Sí, dígame. No sé dónde podemos ver la clase grabada. Yo les voy a pasar la grabación a la universidad porque ellos la van a subir porque yo estoy en México, yo no tengo ahorita acceso a subir la grabación, pero se la voy a pasar a la maestra Diana, a la doctora Diana para que ellos la suban a la plataforma. Ah, Y en ese sentido ustedes la puedan ver. ah, ya, gracias, profe, porque a veces se nos va el internet y no podemos tomar nota de las diapositivas que usted está presentando. Entonces queremos hacerle como toda la materia ordenada y nos hacía falta las diapositivas. Sí, sí, por eso les estoy grabando la clase, precisamente por la situación que tienen ustedes en su país. Les voy a dejar las clases grabadas para que ustedes la vean y puedan tomarlo. Ya, Igual profe. también pueden tomar en las referencias bibliográficas que tenemos en el programa, también lo pueden tomar de ahí. Ya, profe, gracias. De nada, Nayeli. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces yo le paso la grabación a la maestra Diana o a los de sistemas para que ustedes la puedan ver ahí en su plataforma. ¿Ok? Y mañana vamos a ver conciliación y si podemos ver hasta arbitraje, pues estaría fantástico para que el jueves vamos a ver cómo se va a llevar a cabo la tarea y cómo la vamos a revisar. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay ninguna duda o pregunta, pues terminamos aquí para que ustedes continúen con sus actividades de la escuela. Muchas gracias por atender a la clase y nos vemos mañana. Muchas gracias, doctora. Que tengan bonito día.